Bueno, vamos empezando, Gaby. Bienvenidos a Sí, todos y todas al nuevo encuentro. Tienen que también invitar a las personas que están entrando. Ahí ya somos 20. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo encuentro de taller de historia del peronismo. Creo que es, si mal no perdí la cuenta, el quinto de manera virtual que estamos teniendo, el sexto en total, con el primero presencial que tuvimos en la unidad básica del AFE. Como ya venimos diciendo todos los encuentros anteriores, este taller de historia del peronismo nació con una idea de presencialidad, de hacerlo en la Ferrer, en nuestra unidad básica. Nosotros somos descansados en La Matanza, perdón por no presentarnos, pero creo que todos los que están acá ya saben. Nació con la idea de hacerlo presencial en nuestra unidad básica, donde tenemos un montón de actividades. Eh, la pandemia y la cuarentena impidió el correcto devenir del mismo, y bueno, nos fuimos reinventando y inaugurando esta modalidad que por suerte democratiza un poco el encuentro, porque podemos llegar a diferentes partes del país eh, y a diferentes personas que capaz presencialmente no podríamos llegar, así que por lo menos le sacamos algo bueno a todo esto, ¿no? Del encierro y la cuarentena que tenemos que respetar y tenemos que nada, respetar y cumplir. Hoy es un día especial, es el Día de la Bandera, se conmemora el fallecimiento de Manuel Belgrano, el bicentenario. Hace 200 años fallecía Manuel Belgrano. En honor a su fallecimiento, festejamos el Día de la Bandera. Eh, digamos, la historiografía tiene la controversia sobre el origen de la bandera. Todos acordamos o cuál fue la primera bandera, todos acordamos que la bandera que actualmente utilizamos en nuestros estandartes patrios y como símbolo de nuestro país es la creada por Manuel Belgrano hace ya más de 200 años. Un poco, eh, un poco no, bastante mala suerte tiene el pobre Manuel, que durante la fecha de su muerte, hace 200 años, pocos se acordaron de él porque estaban en plena anarquía del siglo XX, perdón, anarquía de la década del 20, 1820, y la muerte de Manuel Belgrano pasó sin pena ni gloria hace 200 años, y hoy lamentablemente estamos en un contexto también bastante complicado de cuarentena y de pandemia, donde no podemos estar festejando como nos gustaría en las plazas de los diferentes pueblos, ciudades y capitales de nuestro país, festejando el bicentenario del Día de la Bandera, era una fiesta muy esperada por todos nosotros y nosotras. Así que bueno, nos tocará festejar de esta manera, recordándolo, haciendo un taller de historia del peronismo, siguiendo el legado de Manuel. Y también, como otra efeméride, podemos recordar que hoy, hace 44 años van a ser, que sucedió la masacre conocida como masacre de Seiza, que hoy lo vamos a ver justamente en este encuentro, que ocurrió entre el gobierno de Cámpora, que es el periodo que las compañeras van a estar esta clase explicando y explayándose, así que también para recordar es lo que fue Seiza, hace ya 44 años, qué mejor que formarse sobre eso, aprender de historia y después podemos debatir largo y tendido sobre este tema. Hoy las expositoras son dos compañeras. Por un lado está Gabriela Medina, que es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de La Matanza, y profe de secundaria, y también está Rosa Castellano, perdón, también profesora de historia en diferentes escuelas de la provincia de Buenos Aires. Eh, Así que nada, no mucho más para decir, las dejo hablar a ellas, y como recordatorio para todos, antes de que empiecen las compañeras, si van a la pestaña de personas y buscan la pestaña de Ezequiel Salvador Presentación, pueden poner la chinche para fijar la presentación que va a estar pasando mientras da la explicación a las compañeras. Sin más, muchas gracias por participar y dejo la palabra a Gaby. bueno, muchas gracias, Javi. Muchas gracias, compañero. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad me toca a mí abordar este periodo tan corto, pero bastante convulsionado, em, que es el regreso del peronismo
al poder, ¿no? Al encuentro de las masas populares de nuevo, la vuelta de Perón, el periodo de Cámpora. Vamos a arrancar, bueno, como ya les dijo Javi, tienen ahí las filminas, vamos a ir a partir de las filminas recorriendo el periodo, de manera tal que vamos a abordar primero la parte política y social del periodo, y finalmente vamos a abordar la parte económica. Decidimos con mi compañera, con Rosa Castellano, abordar, hacer hincapié en la parte económica, ya que la semana que viene nos espera un extenso periodo que es la dictadura militar, y los cambios que se producen van a ser muy importantes, entonces no podemos no hacer mención ahora en este periodo de lo que era la economía ahora y lo que pasó a ser después de la dictadura. Esa parte va a quedar a cargo de Rosa. Por ahora voy a empezar yo con la parte política y social. Bien, arrancamos. Como saben, nuestro periodo arranca en 1973. Vamos a repasar un poco qué fue lo que pasó, ¿no? Habíamos dejado en el encuentro anterior el retorno de la democracia que preparaba la NUCE a través de una estrategia, ¿no? Como verán en la filmina, en la primera filmina, tenemos el periodo del tercer peronismo, en donde vamos a ver, esperen que estoy pasando, no me pasa la filmina, ahí está. Vamos a hacer un repaso. La estrategia de Perón, como en respuesta a lo que tenía pensado la NUCE, ¿verdad? Aquí, en primer lugar, vamos a ver tres momentos. La presidencia de Héctor Cámpora, lo que se denominó la primavera camporista. Vamos a ver por qué tuvo ese nombre históricamente, y en todos lados se estudia con ese nombre la primavera. Ahora vamos a ver por qué. La fórmula Perón-Perón, que ya fue el regreso de Perón acá a la Argentina, acompañado de su esposa, Isabel. La muerte del líder, la muerte de Perón, el gobierno ya de Isabel, y como les dije, finalmente el plan Helbart y toda la política económica que se empezó de la mano de esta persona. Helbart lo vamos a analizar también para que lo tengamos en cuenta como militantes, lo que fue su mirada económica y el plan del peronismo. Bien, la NUCE, la salida política que la NUCE preparaba consistía en el GAN, en el Gran Acuerdo Nacional, ¿sí? El Gran Acuerdo Nacional era una estrategia que tenía la NUCE para asegurarse el regreso de la democracia, tratando de alguna manera de que Perón no vuelva al poder, ¿no? La NUCE estaba convencido de que había que volver a la democracia, que había una salida política más allá de la dictadura, y propone el Gran Acuerdo Nacional entre todos los grupos políticos de ese entonces. Él quería reunir a todos los actores legítimos, lo que se llamó actores legítimos, que eran los partidos políticos, los sindicatos, para que estos excluyan a los actores que no eran legítimos, a los ilegítimos que formaban parte de la guerrilla y los sectores radicalizados de la juventud. Estos sectores radicalizados y la guerrilla, lo que se le llamó la guerrilla, era lo que de alguna manera agrupaba también el peronismo. El éxito de este GAN dependía de esta manera de que Perón aceptara estas condiciones, ¿no?, que la NUCE imponía. Sin embargo, Perón no logra negociar absolutamente nada con la NUCE, no se ponen de acuerdo, y la NUCE fija unas reglas más estrictas respecto a este GAN y propone que quien se presente a las elecciones debían ser, no podían ser, en primer lugar, personas que ya estén en marzo del 73 ejerciendo el poder ejecutivo, tanto a nivel nacional como en las provincias, y que tampoco estuviesen viviendo fuera del país. Entonces, con esta condición lo que se garantiza es que no se autoproscribe
Lanuse como candidato y a la vez proscribe a Perón. No le permite a Perón llamar a elecciones, volver a candidatearse. También hace algo, una reforma electoral. La reforma electoral que propone Lanuse incorpora lo que hoy tenemos ya en nuestro sistema electoral, que es la doble vuelta, el balotaje. Debían ganar el 50+1 del proporcional de los votos obtenidos para poder ser elegido presidente. Entonces, de esta manera, Lanuse se garantizaba que en la segunda vuelta, creía que no iba a alcanzar ese número el peronismo, y que en la segunda vuelta se iban a poder poner de acuerdo los partidos opositores al peronismo y no iba a gobernar, y no iba a poder ganar el candidato del peronismo. Lanuse pronuncia una frase bastante desacertada para él. Él dice que Perón no iba a volver porque no le da el cuero, y sin embargo Perón volvió. Había una pintada que vimos en el encuentro anterior, o creo que en el pasado, que decía Perón vuelve cuando se le canten las pelotas. Era lo que andaban pintando los compañeros y las compañeras por las calles. Y Perón definitivamente volvió, y volvió con una estrategia ante estas condiciones que estaba poniendo el gobierno militar. Cuando vuelve, el 17 de noviembre del 72, después de 18 años de estar fuera del país, se queda solo unos días en Argentina, y lo que hace es, ya pensando en las elecciones, designa un delegado. Ese delegado fue Cámpora, Héctor Cámpora. El doctor Héctor Cámpora, un odontólogo que ya tenía una carrera política con Perón desde los principios, desde que estaba Evita inclusive. Tenemos ahí la foto del regreso de Perón a la Argentina, con el paraguas de Rucci, en noviembre del 72, en la Filmina. Y como les decía, ¿quién era Héctor Cámpora? Ya era una persona con carrera política, era de San Andrés de Giles, y lo que le propone es que sea el candidato, ¿no? Es que sea el candidato ante esta vuelta de Perón, y con estas condiciones de Lanuse queda como el delegado de Perón y el futuro candidato del partido. Bueno, después en Ezeiza, cuando llegan acá, cuando llega a la Argentina, como les dije, se quedan muy pocos días, y esos días se reúne en la residencia de Gaspar Campos. Ya viene con Isabelita y López Rega. Vamos también a ver luego la figura de López Rega, lo que fue el personaje, cómo se fue acercando a Perón. Y también se reunió con Balbín, y se forma lo que es una multisectorial y multipartidaria, lo que se le llama una reunión de varios sectores políticos, no solamente peronistas, que hacen que se conforme la fórmula presidencial Cámpora Solano Lima. Esta fórmula tiene el nombre de Frejuli, y agrupaba también partidos de la rama del socialismo, ¿sí? Ya en ese entonces, como vimos también en los encuentros, muchos jóvenes militantes del socialismo veían al peronismo como el movimiento de masas, un movimiento de liberación nacional, que se iba a encargar de llevar a la Argentina hacia los sueños del socialismo, ¿no? Se veían reflejados en ese sentido, en cómo el peronismo apelaba a las masas populares y reivindicaba derechos para los más desprotegidos. De esta manera, muchos hablaban de patria peronista como de patria socialista. Ese es el acuerdo que el Frejuli logra, y cómo Cámpora, así de esta manera, puede
aunar más fuerzas de la juventud, sobre todo la juventud más radicalizada también, y los sectores que estaban denominados en ese entonces como la guerrilla. Los opositores al Frejuli fueron en el 72 el frente que se llamó Freselina, que fue el Frente Cívico de Liberación Nacional, y este estaba integrado por el Partido Intransigente, el Movimiento Integral y el Movimiento de Integración y Desarrollo, que era el MID, donde estaba Frondizi, y el Partido Conservador Popular y la Democracia Cristiana. Estos eran los opositores al Frejuli en estas elecciones. Bien, cuando empieza la campaña electoral, la consigna era, bueno, Cámpora al gobierno, Perón al poder. Cámpora era una de las personas más leales que tenía Perón. No le asustaba el término revolución, lucha armada. Estaba muy cercano a toda la rama de juventud, la juventud peronista, montoneros. Y él sabía que no debía llegar al balotaje. Sabía que el balotaje era una excusa de los militares para consumarse tal vez alguna traición desde ese lado. Entonces él sabía que le convendría sí o sí ganar en primera vuelta. Las elecciones se llevan a cabo el 11 de marzo y gana el peronismo, apoyados, como ya les dije, con todo el sector de montoneros, FARC, la FAP. Una de las consignas más importantes de la campaña fueron la liberación de los presos políticos que durante todo el periodo de proscripción habían estado privados de su libertad. Entonces una de las promesas fue esa, la libertad de todos aquellos militantes, no solamente del peronismo, sino de las organizaciones armadas. Y bueno, gana rotundamente, con más del 50%, y ya con la victoria asegurada, Cámpora acepta, y ya con el permiso de Perón también, reunirse con la NUCE y empezar a hablar acerca de la transición hacia la democracia. El poder, la militancia en este periodo toma un gran poder, avanza muchísimo por sobre el gobierno. Este es un tema que también es muy importante si analizamos la vertiente más social del periodo. Avanza mucho más de lo que Cámpora inclusive esperaba. Si bien Cámpora estaba cercano a estas organizaciones, se producen durante este periodo muchos acontecimientos difíciles de afrontar por el gobierno de Cámpora, aún todavía sin haber asumido. El 30 de abril el ERP a justicia a Hermes Quijada, que fue juzgado por encubrir la masacre de Trelew. Se produce un atentado y esto ya inquietó a Cámpora y a Perón, porque todavía no habían ni asumido y seguían los conflictos, ¿no? Como que la democracia no estaba garantizando absolutamente ninguna tranquilidad, pues ya seguían los conflictos armados. Por eso se dice que avanzó mucho la militancia. Ahora vamos a ver también cuando veamos el periodo que se le denomina primavera. La asunción del 25 de mayo de 1974, la plaza estallaba. La Plaza de Mayo era una fiesta, se veía un clima de mucha alegría. En el discurso Cámpora reivindica a los jóvenes peronistas. Se ve una efervescencia en la juventud maravillosa que hoy tanto nos gusta leer, que hoy tanto nos gusta reivindicar a nosotros los militantes, era la que estaba celebrando en esas plazas. Era un aire de fiesta. Esta asunción tenía como invitados a Osvaldo Dorticós,
que era el presidente de Cuba, y también a Salvador Allende, el presidente de Chile. También muy emotiva con esa asunción. Se cantaba Chile, Cuba, el pueblo te saluda. Allende también, como les dije, dirigió el discurso a los jóvenes. Dentro de la Casa del Gobierno también estaba colmada por militantes jóvenes. En la Plaza de Mayo hay un video que después lo vamos a subir ahí al Drive. Lo pueden encontrar igual en las redes, del padre Carlos Mujica celebrando con el pueblo, con los compañeros de las villas, la asunción de Cámpora. Y en el gabinete de Cámpora estaban representados sectores muy diferenciados. Eso es prácticamente lo que hizo que este gobierno dure tan poco. Duró aproximadamente 49 días, exactamente 49 días. Y esto se debía a que el gabinete fue explosivo. Tenía desde el ala más radicalizada del peronismo, con compañeros que pedían por la justicia de la masacre de Trelew, como López Rega, que era el secretario personal de Isabelita y terminó siendo el de Perón, terminó formando parte del Ministerio de Bienestar Social. Y fue uno de los que tramó después la caída de Cámpora. Ese cóctel de ministros tan explosivo que conformó el Frejuli se encontraba, como ven ahí en la filmina, estaba Esteban Rigi en el Ministerio de Interior, teníamos a Juan Carlos Puig en el Ministerio de Relaciones Exteriores, bueno, Tayana, que estaba, era un peronista histórico que estaba en el Ministerio de Educación, Ángel Robledo, Otero, que era un sindicalista de la UOM, y bueno, como les comentaba, López Rega, que ya en ese entonces estaba muy íntimamente ligado a Perón y a Isabelita. Había compañeros que no querían estar en esa lista, en realidad, muy a regañadientes la aceptaron, ya que la lealtad de Cámpora a Perón siempre fue muy, no cuestionada, sino que criticada. Vieron como ahora que muchos le critican a Alberto, que dicen que Alberto es como pasó siempre en la política argentina, esto de decir que son compañeros, son títeres de, por ejemplo, Alberto, que decían que iba a hacer todo lo que Cristina le decía. Bueno, lo mismo pasaba con Cámpora. Cámpora tenía esta lealtad tan criticada de alguna manera por sus mismos compañeros. Y algunos a regañadientes aceptaron que estén en esa lista con Cámpora. Más que nada no aceptaban a Cámpora como candidato. Bien, uno de los hechos también muy importantes que tenemos que destacar ante la asunción de Cámpora fue la cárcel de Devoto y lo que sucedió con esta promesa de campaña de la libertad de los compañeros detenidos durante el proceso, el periodo de gobierno de facto. Esa campaña de anunciar o de pedir por la liberación hizo mucha presión los primeros, ni siquiera Cámpora había asumido, y ya en Devoto se marcharon muchos compañeros militantes allá para pedir y presionar para que sea inmediata esa liberación. Se escuchaba el discurso y muchos se preguntaban si Cámpora iba a cumplir o no con esa promesa. Estos militantes fueron a la cárcel de Devoto a manifestarse, a presionar, y ellos reclamaban un indulto inmediato. Entre ellos estaban también, como les dije, miembros de otras organizaciones como
el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, que lideraba Pablo Santucho en ese entonces. Bueno, era tanta la urgencia de ellos por hacer cumplir este indulto que, bueno, se tuvo que pedir entre medio de la Asunción que se firme el decreto y allí se liberaron todos los compañeros. Hay muchos relatos sobre lo que fue Trelew, perdón, sobre lo que fue Devoto, entre ellos el de Paco Urondo, militante también político muy importante en ese entonces, era un poeta y también hizo mucho de periodista y entrevistó a los sobrevivientes de la masacre de Trelew que estaban también ahí. A mí me gustó mucho resaltar la figura de él. Ahí inclusive en la filmina les dije un poema, que es uno de mis favoritos de él, que es La verdad, es la única realidad. Si pueden después léanlo. Y si pueden también después vean un poco más sobre él, sobre Paco, la historia de él, cómo se enfiló después en la militancia tan comprometida. Eh, bueno, él estaba preso ahí en la cárcel de Trelew, fue uno de los que fueron liberados con la asunción de Cámpora. Bueno, había una fiesta en el penal, había pintadas, cantitos, todos cantando la marcha peronista. Se comparó, la prensa llegó a comparar al devotazo, lo que llamó el devotazo, como la toma de la Bastilla, porque toda la situación ya estaba incontrolable, perdón. Y lo que pasó fue que bueno, que fue una fiesta popular toda la Asunción. De esta manera es como también se llamó ese periodo la primavera camporista, ¿no? ¿Por qué se llamó así? Fue como la cima, el clima de insurrección, 49 días de insurrección en todos los sectores de, de la sociedad, la juventud, los sindicatos, las fábricas, las escuelas. Se vivía un clima de mucha efervescencia política en las calles. Se hacían tomas de colegio, repatriaciones públicas. En la primavera camporista no había lugar para la censura política, por ejemplo, ¿no? En este periodo se estrena La Hora de los Hornos, que era una película que ya estaba circulando en la clandestinidad. Los compañeros, los militantes de la época veían la película a escondidas, esta película de Pino Solanas y Getino, que si no la vieron, véanla porque tiene imágenes impactantes de la realidad argentina como también de la realidad latinoamericana. Es un gran trabajo de Pino Solanas. Eh, y bueno, los compañeros lo veían en la clandestinidad porque no se podía, había censura. En este periodo se estrena, se la puede ir a ver al cine. Los compañeros ya la habían visto, ya la conocían, pero bueno, fue como un hito también no poder ver todo lo que antes estaba prohibido, como que lo mismo la película de Glazer, de Raimundo Glazer, que es la de los traidores, también si pueden véanla, donde muestra la realidad de los sindicatos después del Cordobazo. Ustedes saben que ya vimos el Cordobazo, pero la radicalidad de las bases se da mucho en este contexto. ¿Por qué? Porque ya las cúpulas sindicales, atrapadas por la burocracia, ya no estaban siendo representadas, o las bases ya no estaban siendo representadas por estas cúpulas. Entonces se producen estas tomas de fábrica, manifestaciones, persecuciones, traiciones desde el lado de los delegados, los mismos delegados. Y esta película refleja mucho eso. Lo bueno también de esta película para los matanceros y matanceras que están acá, que somos casi todos, debe haber seguramente que no, pero para nosotros los matanceros está buena porque también está ambientada a Matanza, es una fábrica donde se produce todo el conflicto de la peli, es ahí en Matanza, y es con el gremio metalúrgico acá en Matanza. El gremio metalúrgico fue muy fuerte, la coordinadora matancera, metalúrgica matancera, tuvo mucha importancia acá en el partido y a nivel nacional, su injerencia. Los Traidores es una de las películas que se estrena en este periodo, y la de Señor Galíndez. Esta, les voy a ser sincera, no la vi,
investigando, me entero y la quiero ver ahora. Y bueno, es una película muy fuerte, me dijeron igual, que adelanta un poco lo que fue después la tortura del periodo este que nos sigue. Los ciclos de cine en los barrios populares también se empieza a dar, por eso en esta primavera, organizado por el mismo Gleiser. Gleiser decía: somos conscientes que el gobierno que preside hoy el compañero Cámpora es el resultado de más de 17 años de lucha de la clase trabajadora, que acompaña en estos últimos años a importantes sectores medios de la sociedad. Sabemos que hemos alcanzado el gobierno en una etapa de transición al poder popular para construir con el socialismo nacional. Gleiser empieza a organizar estos ciclos de cines en los barrios populares, en las villas, también animados por el devotazo, ¿no? Por esto que sucedió desde el principio, desde la hora cero de la asunción de Cámpora. Muchos obreros, estudiantes, también se animaron a la toma de fábricas, a la toma de universidades, colegios, radios, repatriaciones públicas, hospitales. Diferentes reclamos que tenían y reunían una necesidad común que era romper con el pasado, ¿no? Con todos esos años de gobiernos, de militares. La radicalidad obrera se ve, como ya les dije, por ejemplo, en los trabajadores de Astilleros Astarza tomaron la planta. En Tucumán, el ingenio Concepción. En la República de los Niños se llevó a casi 5.000 niños de los barrios más desprotegidos a la República de los Niños, chicos de La Plata, de Berisso, de Ensenada, todos organizados por la misma juventud peronista, de ahí lo llevaron a los chicos para allá. O sea, en 10 días, con decirles un dato, en 10 días hubo más de 500 tomas en este periodo de radicalidad. Y eran tomas de escuelas o edificios públicos que por el periodo anterior estaban abandonados, no tenían inversión, no tenían autoridades vigentes, entonces se las tomaba y se pedía la reinversión y la reactivación de esos edificios públicos que estaban cerrados. En Argentina nunca se había visto antes un clima de revolución tan cercano, ¿no? Como fue lo más cerca que estuvimos del pueblo tomando el poder de todo, ¿no? De todos los lugares de públicos. Bueno, y la primavera llegó a su fin el 20 de junio. El 20 de junio del 73, Perón decide regresar a la Argentina y se produce lo que se conoce como la masacre de Seiza. Muchos ya seguramente la habrán escuchado, se la habrán contado a sus papás, lo habrán visto en algún lugar. La idea de ese día era que todos los militantes en caravana vayan a Ezeiza a recibir a Perón, que ya se venía definitivamente a quedarse, ¿no? Ya con el gobierno de Cámpora, el gobierno peronista, Perón se quedaba y ya no se iba más. Sin embargo, ese día terminó trágicamente. Hubo mucha gente, colas y colas de trabajadores, estudiantes, gente de las villas, todos para ir a ver a Perón. Una movilización muy grande, pero el problema radicó en que la organización del evento queda a cargo de una comisión organizadora y no del mismo gobierno, ¿no? de Cámpora. En ese momento el Ministerio del Interior queda fuera de la organización, se forma una comisión organizadora para evitar, primero que nada, la custodia policial, y esta comisión, después de todo lo que sucedió, lo que más quería era en realidad evitar el acercamiento de la juventud a Perón, ¿no? De la juventud, de las organizaciones más jóvenes de militantes de izquierda al palco donde se iba a asomar Perón. Esta comisión organizadora está a cargo de diputados como Norma Kennedy, del coronel Osinde,
de los sindicalistas Rucci y Lorenzo Miguel. También estaba Abal Medina, que Abal Medina era más el representante de los sectores más revolucionarios del peronismo, pero dicen que el 15 de junio sufre un accidente raro, fue atropellado y no puede participar del acto. Entonces, como no, más de jóvenes, militantes de izquierda, y el pase a la clandestinidad de Montoneros, con una febril defensa, ¿no? Montoneros empieza una defensa armada ya en la clandestinidad. ¿Cómo? A través de distintos operativos. En julio, por ejemplo, el 15 de julio, se asesina al ex ministro de Interior de la NUCE, que era Arturo Monroy, que fue el que era acusado supuestamente no, pero bueno, de encubridor. Lo matan en San Justo, acá en la ciudad de San Justo, en un barcito lo encuentran, sin ninguna custodia, y los montoneros también lo asesinan. Después también el secuestro de Jorge y Juan Born, bueno, los empresarios de Bunge y Born, que era una empresa muy importante de exportación de granos, gente de mucha guita. Se pide un rescate sumamente de 10 millones de dólares. Bueno, y eso fue algunas de las accionarias de Montoneros en ese entonces. Le pagan 60 millones, o sea, lo cobran al rescate, lo negocian, y a 60 millones paga la empresa para que le devuelvan a Jorge y al hermano. Y el atentado contra Alberto Villar. Alberto Villar fue un comisario de la Policía Federal, que era uno de los líderes de la AAA, también con un atentado, colocan una bomba en el auto, y de, de mucha radicalidad, no radicalidad, perdón, de mucho enfrentamiento en las calles, atentados. Se muere también, lo matan también a Rodolfo Ortega Peña, la AAA, en julio del 74. En este año se producen muchas caídas de muchos compañeros. Y ya para el año 75, me salté igual, algo les iba a decir, nada más que la influencia que tenía, la influencia de López Rega sobre Isabel Perón y sobre Perón en el 75 no, porque ya muere Perón, perdón, pero digo, la influencia en ese entonces, en el 74, fue ya completa, porque aparte manejaba la AAA. Bueno, el 1 de julio del 74 muere Perón, y ahí es cuando se produce la ausencia de poder, ¿no? Porque se muere el líder, queda Isabelita, y aquí es cuando se produce una ausencia de poder, porque obviamente que Isabel no, no representaba ya ningún sector prácticamente. Espérenme que estoy recorriendo las filminas. Y en esta etapa se produce toda la crisis también económica, que la vamos a ver ahora con Rosa, con mi compañera, que les va a comentar cómo fue un desencadenante más, aparte de toda la crisis social y política que ya tenía encima Isabelita. La crisis política por este vacío de poder que les comentaba, y la crisis social
de conflictividad entre los dos bandos del peronismo y también las organizaciones guerrilleras, hacen que la situación sea insostenible. La crisis económica produce también huelgas, descontentos, a tal magnitud que López Rega se toma el palo, se va, Isabelita queda con toda esta situación y decide tomarse una licencia. Queda Ítalo Luder al poder, y ahí es cuando ya regresa, ya se empiezan a conspirar el ejército contra ella y también y también los mismos partidos empezaron a hablar de que ya el gobierno de ella era insostenible, ¿verdad? Aquí vamos a dejar esta parte de lo político y lo social para avanzar sobre lo que es la parte económica, que es fundamental para entenderlo. Así que le voy a dar la palabra ahora a Rosa, que es mi compañera, para que ella avance sobre lo que fueron las medidas económicas de los ministros que estuvieron en ese momento. Ahí. Hola, Rosa. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Yo te escucho, Bárbara. ¿Se escucha bien? Bueno, perfecto. Bueno, llegamos a la etapa económica. Bueno, un personaje controversial. Yo les recomiendo que busquen un libro de una periodista, María Seoane, que el libro se llama El burgués maldito, José Bergelbach, jefe de los empresarios nacionales, lobista, político y ministro de Perón en los 70. También hay un documental, ¿sí? Muy interesante, dura 1 hora 20, que se llama Helbach, Historia secreta del último burgués nacional. Está basado en el libro de María Seoane y ella es la que también participa junto con Carlos Castro. Bien. El 25 de mayo de 1973 asume como ministro de Economía de Héctor Cámpora, como había mencionado la compañera. Es de origen judío-polaco. Él llega a la Argentina a los 14 años, viene de una familia muy pobre y con pocas posibilidades ahí en Polonia de desarrollarse, y viene con una mano atrás y una adelante, ¿no? Y después pasa a Tucumán y a los 20 años se afinca en Catamarca, donde empieza a verse como un comerciante hábil, ¿sí? Y forma parte de la Cámara de Comercio en el año 42. Helbach en el año 50 va a visitar a Perón, y él cuenta, dice que cuando lo ve se puso muy nervioso porque, bueno, Perón le dijo, bueno, José, usted vino de tan lejos, ¿no? ¿Se va a quedar callado? ¿No me va a decir nada? Entonces ahí se me animé, porque es como la personalidad de Perón era como avasallante, ¿no? Entonces él era de pocas palabras, una persona que por ahí no tenía una formación académica, pero sí, Perón lo va a comparar después con Miguel Miranda. Era el Miguel Miranda que él había tenido en el primer gobierno, ¿no? Y le dice, ¿sabe qué, general? Estoy armando una confederación económica que él llama la CGE, en donde ahí se agrupan las medianas y las pequeñas empresas, pero no solamente de empresas, sino tiene que ver también con los comercios, tiene que ver también con la mediana propiedad, ¿sí? Y donde él decía, bueno, hay gente que tiene ideas pero no tiene plata, y hay otros que tienen plata y no tienen ideas. Entonces él veía la manera de aglutinar, ¿no? Esas fuerzas productivas que estaban bastante desorganizadas y en las provincias para formar un empresariado nacional, ¿sí? Porque la idea era solventar esas bases materiales que tiene un país, ¿no? Entonces, Perón queda encantado, le da una palmada y él se va bárbaro, ¿no?
El tema es que después Perón lo sigue visitando porque lo va a asesorar en el segundo plan quinquenal, y con la caída en el 55 va a empezar a tener algunos problemas porque, digamos, todo lo que va a ser la fusiladora, ¿no es cierto?, y la persecución a todos los militantes peronistas, pero él dice que encuentra un respiro cuando llega Frondizi, y ahí puede volver a desarrollar eso que le gusta a él, que es el comercio, y empezar a aglutinar estas fuerzas. Es así como en el año 73 llega como ministro, pero lo que va a hacer él es presentar un programa, pero este programa no es que lo inventa, sino que tiene que ver con un programa que ya viene de los programas de Perón, del primero y el segundo gobierno, ¿sí? Él lo que hace es aglutinar esas leyes para volver a rearmar, digamos, ese capitalismo nacional que había quedado como, ¿no?, con la Libertadora un poco desgregado, y también con Frondizi se veía el avance también de la expansión de capitales extranjeros, ¿sí? Se estaba extranjerizando la economía, con lo cual, bueno, esta era un poco la idea de formar este programa, para tratar de equilibrar los poderes, ¿sí? Y darle estímulo a lo que es el proceso de nuestra industria nacional. Y como bien digo, el equilibrio, ¿por qué? Porque había un capital extranjero asociado a los grandes capitalistas que también estaban con la oligarquía y que tenían otras condiciones, por ejemplo, tanto tecnológicas como también de capital y otro tipo de negociaciones que no lo tenía esta burguesía, que había que ayudar, ¿sí? Y también el tema era revertir este proceso de desnacionalización que había, ¿no? Y de dependencia, porque de eso se trataba. Desnacional, desvincular, ¿no? Y empezar a venir estos programas que empiezan a llegar con los planes, perdón, en la época de Frondizi, por ejemplo, el plan Larkin, en donde mandan a cerrar a las vías férreas para darle prioridad a lo que va a ser las carreteras. Bueno, pasamos a la otra filmina. Uy. Disculpen, voy a conectar porque tengo baja. A ver, voy a quedar sin batería. Me había olvidado. Bueno, el acta de compromiso en este plan económico lo va a firmar la CGT, en la Conferencia General Económica y el Ministerio de Economía, ¿sí? Los objetivos que tenían que ver con dos, fundamentalmente. Era sostener todo lo que sea la expansión del mercado interno y también el crecimiento de las exportaciones. ¿Pero por qué motivo había que sostener el crecimiento de las exportaciones? Porque era justamente el que les permitía obtener las divisas. ¿Y por qué necesitaba las divisas justamente el Estado? Y para poder desarrollar esa industrialización, sí, que necesitaba créditos, que necesitaba también subsidios por parte del Estado. ¿Por qué? Porque es como, a ver, nuestra industria es siempre muy pequeña y es como si fuera que siempre somos niños, entonces hay que salir a proteger con medidas proteccionistas, ¿sí? Porque no se los puede poner a competir con esas empresas que venían de afuera, que ya estaban mucho más ¿no?, desarrolladas, como vemos, por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra. Con lo cual, bueno, con esas divisas lo que se va a hacer es una transferencia a estos sectores que van a ser las pequeñas y las medianas industrias. También el otro objetivo, que era el mercado interno, tiene que ver con también con distribuir esa
esa distribución equitativa del ingreso, ¿no? Esto que decía Perón, el 50% para el capital y el 50% para el trabajo, ¿no es cierto? Pero o sea, en este plan económico, lo que hay que tener en cuenta también que hay un un pacto social, ¿sí? En el cual están los sindicatos, el Estado, ¿sí? ¿Para qué? Y las empresas, justamente para, de alguna manera ponerlo en un plano de igualdad para poder llevar una armonía. Entonces, lo que se había hecho en ese momento era un acuerdo en el cual se les daba a todos los trabajadores el 20%, ¿sí? Y se congelaba por 2 años el salario. Pero el gobierno, como tenía que hacer una política intervencionista para que no se dispararan los insumos básicos, ¿sí? Todo lo que sea medicamentos, alimentos, zapatos, para que este plan tenga éxito tenía que estar estas variables, ¿no? Esto del control de precios, que no aumente, porque la idea era de tener una inflación cero. Vamos a ver que esto no ocurre, porque va a estar 1 año y medio en el gobierno y después vamos a ver cómo se va a dar también esto de la crisis del petróleo, ¿no? En esta primera etapa, cuando asume, hay en el contexto internacional, hay una bonanza porque, digamos, los precios de los commodities, de todo lo que es los productos agropecuarios, están bien pagados. Entonces, el sector terrateniente era el que, de alguna manera, generaba divisas, ¿sí? Porque en el mundo estaba muy valorado. Vamos a ver que después en el gobierno de Perón no pasa lo mismo. Bueno, después, en cuanto a las medidas de este plan, para aplicar estas medidas en este plan, tiene que el Estado, como dijimos, una intervención y una regulación de todo el sistema, porque tiene que ver con políticas fiscales, políticas bancarias, políticas relacionadas con la distribución. Entonces, una de las medidas que toma es la nacionalización del comercio exterior, ¿sí? ¿Y esto cuál era el objetivo? Bueno, era lo que Perón tenía en su gobierno, en el primero, el IAPI, ¿no? Esto de poder entonces hacer esa transferencia de recursos para que esto se pueda entonces volcar a la industrialización. Después tenemos el aumento de la producción agropecuaria, en donde ahí el Estado participa también para generar más exportaciones, ¿sí? Y él, para ir estimulando a este sector industrial y ir acompañando a estas pequeñas y medianas empresas, que van a estar ligadas y las que van a generar trabajo, como ocurrió en el gobierno de Cristina con las pymes, ¿no es cierto? Que el Estado fue acompañando con sus políticas porque son las que realmente generan trabajo. Esto es así. Y también tenemos ahí la estatización de los depósitos bancarios. ¿Y por qué es importante esto de los depósitos bancarios? Porque el banco va a tener instrumentos para poder controlar a la patria financiera y poder ordenar el crédito. Si no, fíjense en lo que pasó con el Banco Provincia, cuando el Banco Provincia, en vez de generar y dar créditos a las pymes que se estaban fundiendo, ¿qué hicieron? La pusieron en la bicicleta financiera y ahí no me acuerdo cómo se llamaban las LEBACs. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque obviamente era otro tipo de economía vinculada más a lo especulativo. Entonces, esto era lo que estaba haciendo Helbert, justamente sentar las bases económicas y los materiales para desarrollar el país. Después está la ley de inversiones extranjeras también, porque ahí había un límite a los dividendos que se las llevaban afuera, pero ahí en ese momento no, porque había un control y se los obligaba a que tengan que invertir en determinados, por ejemplo, empresas, ¿no? La ley de control de precios también es un instrumento que tiene el Estado para poder controlar los
los alimentos de primera necesidad. Durante los primeros meses de su gestión, los precios bajaron bruscamente, estamos hablando de Cámpora estuvo 49 días, como dijo la compañera, o sea, tuvo un éxito en esos primeros meses, pero después la cosa va a cambiar. Gracias a un contexto externo, como dijimos, y las medidas de control y acuerdos establecidos en el Pacto Social. Podemos pasar a la otra filmina. Bien, ahora, no todos van a acompañar a este plan. ¿Por qué? Porque evidentemente había sectores que no se veían beneficiados, los que se veían, estaba justamente beneficiados los pequeños comerciantes, las pequeñas industrias, las medianas industrias, los trabajadores, pero acá en los sectores capitalistas, nucleados en la CIEL, no era así. Entonces ellos se veían tocados sus intereses. Y por otro lado, los sindicatos también, porque no podían actuar, o sea, al estar en ese momento, perdón, supeditado a Perón, porque era un hombre de Perón, Helbar, de hecho, él no iba a aceptar después el tercer gobierno si él no estaba. Si no estaba como ministro de Economía, él no aceptaba. O sea, que fíjense lo clave que era, ¿no? Porque los sindicatos habían quedado también sin esta, digamos, a fuerza de poder actuar en cuanto a las negociaciones colectivas, sino que por 2 años los salarios estaban, ¿cómo se llaman? Congelados. Y los sectores juveniles también tenían su mirada crítica, porque, bueno, Helbar representaba al capitalismo, y bueno, justamente estos sectores eran muy críticos. En síntesis, las condiciones sociales y políticas no eran las más ventajosas para aplicar un plan de reformas económicas que se proponían alterar el esquema de reorganización capitalista vigente de los tiempos de Frondizi. Las posibilidades de éxitos dependían de que mantuvieran la coyuntura externa favorable para las exportaciones agropecuarias y la capacidad del Estado de dirigir el proceso de acumulación capitalista. Acá acá hay como, ¿no?, esto de poder hacer un análisis, que siempre dependemos de el sector agroexportador, ¿no? Y cuando tiene una crisis y bueno, y ya no tenemos divisas, ahí otra vez caemos. Y es como que la industrialización no se termina con este ¿no?, modelo de sustitución de importaciones, no se termina de concretar nunca, porque siempre va a haber golpes que nos van a hacer caer y empezar de nuevo, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente filmina. Sectores sociales, tercera presidencia. Bueno, acá tenemos la tercera presidencia, en donde vamos a tener dificultades para aplicar este plan por el contexto internacional. Se da la crisis del petróleo, la OPEC, que eran los países que digamos, eran exportadores bien, y lo que pasa es que esta crisis va a impactar en la Argentina, porque justamente nosotros dependíamos de esas divisas, y el aumento de combustible se va a trasladar a los precios. Entonces empieza a aumentar también la comida, empieza a haber una ola inflacionaria. Por otro lado, también está la baja de los precios agropecuarios, en donde también la Unión Europea no les permite la compra de carne argentina, y bueno, entonces está golpeado el sector exportador de esta oligarquía terrateniente, y bueno, ahí hay un problema porque no tenemos divisas, y justamente la industria lo que necesita es esas materias, esos insumos para seguir entonces, pasamos al otro. Me olvidaba. Frente a esto, ¿se acuerdan que yo les había hablado de las medidas que había tomado? Era esto de buscar una estrategia
con respecto a los países socialistas. Entonces, Herbert lo que hace, viaja a Cuba y empieza a hacer acuerdos de ayuda económica también, y le vende los autos Ford, ¿sí? Ahora, el problema estaba que había un bloqueo. Lo que hace es que este bloqueo con Estados Unidos lo corta, ¿no? Pero acá, ¿qué teníamos? Acá teníamos la Ford. Entonces, como estaba supeditada también al imperio, decían, bueno, nosotros no le vamos a vender autos Ford a Cuba porque hay un bloqueo. Entonces Herbert dice, pero a ver, ustedes están acá en Argentina, ¿verdad? Sí, que dice Ford Argentina. Entonces, si el Estado les dice a ustedes que nosotros necesitamos venderle estos autos a Cuba, ustedes lo que tienen que hacer es vender estos autos a Cuba, porque acá hay una legislación y nosotros tenemos soberanía. Y por lo tanto, si no es así, bueno, ustedes acá no pueden operar. Esto era claramente. Entonces me parece que rescatar esta figura tanto como los jóvenes militantes que se la jugaron con sus referentes, también esta gente que tuvo ahí atrás de este empresariado, ¿no es cierto? Como él, hay muchos, ¿no es cierto? Pero que se la juegan. Y le terminan vendiendo los autos Ford, los Ford Falcon, que para nosotros tiene que ver con una historia triste, pero para los cubanos, en el año 74 era, ¿no? Algo que les traía un poco de progreso. Pasamos con la siguiente filmina. Bueno, esto de que habíamos hablado de que se impacta esta crisis en la economía del mercado interno, lo que va a provocar que estos empresarios quieran, de alguna manera, que no se les licúe sus ganancias. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a trasladar, como dijimos, el precio que aumenta de la distribución para las mercaderías, van a empezar a aumentarlo, y esto lo que va a provocar es que se va a trasladar a los precios, como dijimos, ¿sí? Entonces van a usar distintas estrategias para solventar esta crisis, que es, por ejemplo, bueno, producen menos, violan los precios máximos, bueno, desabastecimiento, vender sus productos en el mercado negro, ¿sí? Entonces, acá está el problema que se encuentran estos pequeños industriales y medianos industriales, no tenían las herramientas para poder competir, por ejemplo, con empresas de capitales y transnacionales, que por ahí ya tenían una espalda en cuanto a inversiones, no pueden sostener esta crisis. Entonces, bueno, acá hay como un desequilibrio que se produce en este sentido. ¿Sí? Bueno, ¿y qué otra cosa me quedó por explicar? Bueno, esto que de los sectores capitalistas, entonces contaban con estos recursos para invertir, y tantas estrategias que usan, dicen, no vamos a invertir, y también van a limitar sus inversiones. Entonces, en el año 73, lo que va a pasar que la inversión, por ejemplo, privada, no crece, pero ¿quién es el que sale siempre a sacar las papas del fuego? Y bueno, al Estado. Acá también aparece otra estrategia, que es la de los sindicatos, que es lograr estos aumentos, porque se acuerdan que habíamos hablado que era por 2 años que no se podía, pero frente a la ola inflacionaria, bueno, salieron los más fuertes, salieron a darles aumentos a sus trabajadores, para compensar esta alza, ¿sí? Pasamos con la siguiente, Filmina. A ver, ¿me escuchan? Ahí está. Bueno, frente a esto, frente a estas dificultades, también Perón toma la iniciativa y da respaldo
al plan económico. Y hay un discurso muy fuerte en donde dice que denuncia a los irresponsables sindicalistas y empresarios que violan el acta de compromiso nacional y algunos diarios oligarcas que están insistiendo en el problema de la escasez y del mercado negro. No hay que olvidar que los enemigos están preocupados por nuestras conquistas, no por nuestros problemas. Ellos se dan cuenta que hemos nacionalizado los resortes básicos de la economía y que seguiremos en la tarea sin fobia, pero hasta no dejar ningún engranaje decisivo en manos extranjeras. O sea, había que volver a recuperar, ¿no?, esto de la independencia, ahora el 9 de julio, la independencia económica, de volver a recuperar esos engranajes que estaban en manos extranjeras. Con la caída de Perón se empieza a desnacionalizar, ¿no es cierto? Empieza a entrar el capital extranjero, justamente, y empezábamos otra vez con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, Perón está muy enojado, y fíjense en la fecha, porque el 1 de julio ya es su fallecimiento, y este discurso que lo hace en radio va a salir respaldado por una movilización en Plaza de Mayo, donde él va a dar su último mensaje, ¿no? Y en ese mensaje dijo, ¿quién es mi heredero? El pueblo. Seguimos con la siguiente filmina. ¿Y ahora qué? Claro, cuando Perón fallece hay un problema muy grande porque Helvar, la única manera que él podía seguir en el ministerio y seguir sosteniendo este programa era por Perón. Al no estar Perón, se invierte el proceso y hay un deterioro político ante la deuda del líder que logra articular y conducir un movimiento heterogéneo. O sea, él hizo esto, ¿no? Estos frentes tan heterogéneos, ¿no?, en esto de lo que es el peronismo, y lo que él hablaba de aglutinar en esa comunidad organizada a los distintos sectores para que, vuelva la armonía. Pero tenemos por el otro lado los sectores que siempre están trabajando para que las cosas no funcionen, ¿no? Volvemos a otra filmina, que es la caída de Helvar, que quería explicar eso. Bueno, acá ya estamos en vísperas de la caída del ministro Helvar. Va a estar 3 meses después de la muerte de Perón. Perón era en julio, en octubre él ya deja el poder, pero porque además los sindicalistas quieren recuperar su espacio perdido, ¿sí?, luego más de un año. Los jefes de la CGT, coincidiendo con esta derecha loperreguista, concentran sus ataques justamente en Helvar, ¿no? Estos grupos de ultraderecha de Loperrega también salían a ser pintadas en las paredes, le ponía Helvar andate o Helvar judío, ¿no? Y este ministro de Perón, que había apoyado para seguir con su proyecto, ¿no?, porque Perón también estaba elaborando el proyecto nacional en ese momento y estaba basando justamente en estas reformas, ¿sí? Lo cierto es que es reemplazado por Morales, Alfredo Morales, en el año 74, y Helvar va afuera, está en Cuba, lo recibe ahí Fidel, después pasa a Estados Unidos, y después vamos a ver con la dictadura militar, que bueno, le piden, cuando acá ya está, digamos, el golpe efectivizado, le piden la extradición y Estados Unidos no se la da y le sacan la ciudadanía. Entonces el hijo en una de las entrevistas dice que eso fue un dolor muy grande para él, ¿no?, que le hayan sacado la ciudadanía, ¿no? Además también los bienes y demás fueron confiscados todos, y recién con el gobierno de Alfonsín se lo vuelve a restituir, le vuelven a restituir la ciudadanía, pero ya él había fallecido por un derrame
cerebrovascular. Bueno, asume Morales y él va a empezar a tomar medidas que no van a estar muy claras y que terminan cediendo las pretensiones de los distintos sectores, ¿sí? Entonces se concedían aumentos de salarios, pero el tema que no se podía, no podían de alguna manera frenar este proceso inflacionario ni tampoco los conflictos sociales. Porque muerto Perón lo que se empieza a dar es una lucha social y un enfrentamiento cada vez más presente. Bueno, al mismo tiempo los sectores capitalistas más concentrados se prepararon para defender sus posesiones, donde querían ellos desplazar definitivamente a esta burguesía local que había formado Helber, que estaba nucleada en la Confederación General Económica. Pasamos a la siguiente filmina. Bueno, crisis económica, el Rodrigazo. El 2 de junio Morales es reemplazado por Celestino Rodrigo. Celestino Rodrigo es del riñón de López Rega, ¿no? Y va a aplicar, y acá podemos decir que hay una continuidad después con la dictadura cívico-militar, porque va a aplicar un plan económico de shock, ¿sí? Un ajuste brutal que va a anunciar en medidas económicas, por ejemplo, y yo pensaba después con el tema de cuando a nosotros nos aumentaron la luz casi un 3000%, los combustibles el 175%. También el 75% de la luz y de los servicios básicos, ¿sí? Eso va a devaluar la moneda frente al dólar, ¿sí? En un 100%. Bueno, acá empieza también estas comparaciones, porque antes nadie pensaba en dólares. ¿En qué momento empezamos a pensar que el dólar es algo para atesorar, para guardar? Y bueno, tiene que ver con estos golpes de mercado que van haciendo para que, bueno, la gente diga, no, mirá, para que la plata no se me licúe, voy y compro. Bueno, yo hablando con mi papá, que en ese momento era el almacenero, y me dice que, papá, en el tema de cuando estuvo Celestino Rodrigo, ¿cómo lo viviste? Y mirá, hija, a las 4 de la tarde tuve que cerrar el negocio porque tenía 40 personas y esas 40 personas me estaban comprando cualquier cosa. O sea, la idea era salir con la plata y comprar porque al otro día cambiaban todos los precios. Entonces, tanto para la gente como para los que tenían los pequeños comercios, se iba descapitalizando tanto el trabajador como los que tenían los comercios y así en toda la sociedad. Bueno, las medidas que toma Celestino son muy parecidas a las que tomó Macri, porque significan una transferencia de los ingresos a favor de los sectores de la oligarquía exportadora, agropecuaria. O sea, se beneficia a este sector y se perjudica la mayoría de la población, ¿sí? Y pierden salario adquisitivo. Los sindicalistas más poderosos van tomando medidas y logran acordar también salarios por arriba del 100% de ese momento, ¿sí? La consecuencia es la inflación que se acelera y los salarios disminuyen. Entonces, ¿qué va a pasar? Por un lado van a salir los gremios más fuertes como ESMATA y la UON para presionar al gobierno de alguna manera y que respete las paritarias que se habían homologado, ¿sí? Y que que sea así. A 2 días del 27 de junio del año 75 va a haber un paro general por la Confederación General del Trabajo, que de 48 horas, y bueno, ahí ya la consecuencia es que el gobierno sí reconoce esta paritaria que se había convenido, y Celestino Rodrigo va a dejar el poder. Ahora pasamos a la siguiente filmina. Bueno,
bueno, esto es lo que expliqué recién. Ante la posibilidad de que el gobierno no haga los aumentos logrados en las paritarias, los sindicatos organizaron una importante manifestación para presionar al poder político en la Plaza de Mayo, con una fuerte presencia de la UON y los mecánicos de SMATA. Bueno, unos días después se declara la huelga general y tiene que renunciar Celestino Rodrigo. Estuvo menos de un mes, ¿no? Y estas son fotos de la época en donde se puede observar entonces la gente cómo toma partido para presionar y que se vaya este ministro de Economía aliado a López Rega. Pasamos con la siguiente. Bueno, la caída de Isabel. Cómo a partir del Rodrigazo, entonces como dijimos, ya ahí tenemos una avanzada neoliberal, que el enemigo de Helvar era Martínez de Oz, ¿no? Y estos sectores concentrados, transnacionales, capitalistas. ¿Cómo se empieza a desarticular ese acuerdo social, ese plan económico, ¿no? Y a partir de ahí entonces el gobierno tiene descrédito, pero también toda esta efervescencia de que hablaba Gabriela, social, con los grupos armados y demás, hacen que, bueno, que Isabel le dé a las Fuerzas Armadas la lucha antisubversiva para poder también frenar de alguna manera, digamos, toda esta crisis que se venía generando. Pero esto también está avalado y estaba de alguna manera sostenido por la clase media urbana, ¿no? De que necesitábamos el orden y la pacificación, con lo cual siempre nos ayuda la clase media, ¿no? Nos dan un empujoncito para poder, ahora están defendiendo a Vicentín, ¿no? Ahí, así que bueno. Y el 24 de marzo del 76 las Fuerzas Armadas irrumpieron en el siglo constitucional instaurando una dictadura militar. Pasamos a la siguiente filmina. Bueno, con respecto a esto, Helvar, cuando él se va, muy triste porque él consideraba que la Argentina no tenía que pagar un precio tan alto, ¿no? Y lo que le cuesta tanto armar ese entretejido productivo, social, que haya estas disidencias, a él lo ponía muy mal. Con lo cual él dijo, bueno, esta dictadura va a ser distinta, esta dictadura va a ser feroz, ¿no? Esto se lo decía a los más allegados. Y de hecho, cuando se produce el golpe, la primera que es intervenida es esta Confederación General de Economía, que no recuerdo ahora en qué calle de la capital federal estaba, y bueno, empiezan a secuestrar a los empresarios, muchos se exilian y mueren en el exilio, se les confiscan los bienes, con lo cual lo que se hace justamente es desarticular toda esa construcción que se venía dando desde el modelo de sustitución de importaciones, justamente para sentar las bases materiales, desarmarlas y poder instalar un neoliberalismo que después lo vamos a tener por 30 años, ¿no? Eso vino de ser la dictadura. Y acá siempre esto que cuando se los doy a mis alumnos, ¿no? del ministro Martínez de Oz, se abre un nuevo capítulo de la historia argentina. Hemos dado vuelta a una hoja del intervencionismo estatizante, agobiante de la economía. Pregunto, ¿agobiante para quién? ¿Para el pueblo? ¿Para los trabajadores? No, para ellos que no pueden hacer lo que quieren, porque hay un Estado que está regulando, un Estado que está presente, ¿sí? Y que, bueno, y hace que las cosas funcionen mejor. Y dar paso a las fuerzas productivas, bueno, ahí el mercado, la liberación del mercado, y nos vinieron con ese cuentito de que las sillas extranjeras eran mejor que las argentinas porque te sentabas y se rompían todas, ¿no? Por sentido común, ¿quién puede estar en contra de su propia industria, ¿no? Bueno, es un poco lo que pude armar de este periodo, espero que le haya sido, no sé, esclarecedor, y bueno, hay mucho para investigar, hay mucho para profundizar,
bueno, espero preguntas o no sé, alguna reflexión que se pueda hacer. Bien. Bien, nosotros lo que quisimos hacer con esto fue dejar para el cierre toda la parte económica, como vieron, con el objetivo de que quede más claro cómo el factor económico es crucial, ¿sí?, a la hora de analizar la política, ¿no? Y a la vez cómo influye también todo en lo social, ¿no? En la conflictividad que había en este periodo, que fue sinceramente muy, muy conflictivo. Abrimos paso al debate, a lo que ustedes consideren Y quiero retomar. agregar algo, Gabriela. Sí, Cómo cuando empiezan a desorganizar la vida de las familias, de la gente, ¿no? Ahí empiezan a avanzar, porque te sacan, o sea, te licúan el salario, no podés comprarte una casa, o sea, te desorganizan de tal manera, es como que te mueven la mesa, y ahí es cuando ellos aprovechan en las crisis también a acaparar ese capital, ¿no? Porque en las crisis ganan, esto del neoliberalismo de Friedman, ¿no? Las crisis son nuestras ganancias. Las empresas que van a quedar expoliadas en la época de la dictadura militar van a ser reabsorbidas por otras y se van a formar grandes oligopolios, monopolios, que hoy tenemos el aparato productivo y tenemos esta suba de precios justamente porque no tenemos manejo, ¿no?, como pueblo de estas estructuras políticas, porque están en manos extranjeras, claramente. Y hay que avanzar sobre eso. tal cual. Bueno, muy interesante, compañeras, estuvo buenísimo. No sé, dejamos abierto el chat porque estuve leyendo algunos comentarios. El relato de siempre, decía Silvia. Bueno, muchos también recuerdos de la época, mucha gente que vivenció esos momentos y que traen acá sus testimonios que también suman un montón. Iban a preguntar por el precio de la leche día por día, sobre esto último que estábamos viendo de lo económico. Eh, no sé si alguien en el chat tiene alguna pregunta o quiere abrir el micrófono para hacer algún comentario. Eh, invitamos a todos y todas que tengan ganas de aportar y sumar a la excelente presentación de las compañeras. Y otra cosa quería Hola, agregar, ¿cómo estas políticas económicas impactan en la vida de cada familia? O sea, que todos tienen, yo tengo vivencias de mi familia, de mi papá, de cómo tuvo que salir a buscar trabajo en la época de Alfonsín, la hiperinflación. Entonces, estas cosas en la dictadura militar también. Yo mi adolescencia la pasé en la dictadura cívico-militar y era que no se podía hablar de nada. Entonces, bueno, hoy celebro esto de poder hacer estos encuentros, de poder hacer estos debates, estas reflexiones, porque creo que son, y está bueno que participen y puedan también exponer sus experiencias, porque eso es enriquecedor para todos, porque la historia de un país la vivimos todos en distinta manera, y nos toca de cerca. Ahí hola, hay ¿se una escucha? pregunta, dice Sí, Está ahí se hablando lee. con el micrófono apagado. Sí, alguien que había abierto el si micrófono. alguien, Decías, creo que era Agustín. Sí, soy yo. ¿Se escucha? ¿Se escucha, Sí, Agus? Sí, yo me voy a retrotraer a lo que habló Gabus sobre esa y la figura de López Rega. O sea, es muy interesante analizar esa figura y analizar el rol que tomó gran parte del sindicalismo, ¿no? Sobre todo la figura de Rucci, pero sobre todo la de López Rega y cómo se armó la masacre de Seiza, porque eso estuvo armado, ¿no? Es que, o sea, que los tiros viniesen desde el palco y desde lugares estratégicos de las columnas, es algo que estuvo armado, que requirió de inteligencia previa de unos cuantos meses, sabía contra quién se tenía que disparar, de algún lado consiguieron las armas, y
la verdad la figura de López Rega es Ujú. una figura lógicamente creo que nadie de nosotros puede coincidir con ese personaje, pero es muy interesante cómo fue introduciéndose en la vida política desde el retorno de Perón, incluso desde Puerta de Hierro, cómo fue moldeando Ujú. las cosas a su parecer. Veíamos, si ven los discursos de Isabel o del mismo Perón, que están hablando y López Rega mueve los labios con el discurso, es, sería como una especie de escritor, no Tal sé si cual, escritor no, es como tal que cual. como si fuese el cerebro del peronismo entre el 74 y el 75. Sí, mucha influencia, ejerció mucha influencia, y fue una escalada hacia el lugar que después terminó teniendo, ¿no? Porque, como les dije, empezó como secretario personal de Isabel, se conocieron así en un lugar así, un encuentro social, y bueno, ya saben, los que no saben, tenía estaba muy cercano a todas estas sesiones espiritistas, tenía esa labia con la que conquistó a Isabel, ¿no? Porque Perón al principio dicen que no lo podía ni ver, y de a poco se fue acercando, de a poco se Sí, fue en un acercando, principio, sí, sí, ¿Puedo continúa hacer Agus. una acotación que me olvidé? sí, Rosa, Cuando vi el documental anoche, el hijo de Helbert contó que el padre le había comentado a él que Isabel le había pedido por favor que no la dejara, que quería que él vaya a vivir con ella, ¿no? A la casa de gobierno, porque no quería estar cerca de López Rega. Entonces esto a mí me llamó la atención, digo, pero claro, se ve que la tenía de tal manera controlada y no se metería en el baño porque le dio grande, pero yo supongo que esa constancia, claro, esa constancia de estar viendo qué hace, y claro, obviamente ella no lo aguantaba más, no lo aguantaba más. Y obviamente estaba unido a servicios de inteligencia, no es que va ahí, o sea, se le va acercando gente como este agente de inteligencia yankee, que era Bertil, ¿no? Estaba vinculado al terrorismo de derecha de Centroamérica, o sea, se le va vinculando gente que también tenía tenía intereses en destruir lo que es el peronismo, porque esa es la verdad. sí, tal cual. Estados Le voy Unidos a, no. le voy a pedir a Sí, Agus si nos quiere compartir un poco esto de la de cómo venía López Rega con este tema de la triple A que me habías comentado. Perdón, Agus, que te interpele así, pero creo que vos lo vas a explicar mejor que yo. No, está bien, está bien. Encima te interrumpí a vos, así que, bueno, para terminar un poco de decir lo que estaba comentando sobre López Rega, que él, en esa línea espiritista que se juntaba con unos umbanda brasileros, que querían hacer como de Perón una figura divina, ¿no? Que esa idea de triple A era América, Asia y África, y que hacer como de Perón de un líder mesiánico, divino, o sea, otorgarle facultades que Perón claramente no tenía porque era terrenal, no era un enviado de Dios claro. ni nada por el estilo. Y tenía esa idea de instalar en la Argentina la Iglesia Argentina, creo que se llamaba, o Iglesia Nacional Argentina, separada de lo que es el culto católico y con el espiritismo, algo más afrorreligioso, eh, bastante particular también. Después que decían que hacía sesiones de espiritismo con el cadáver de Evita, que hacía acostar a Isabel sobre el cadáver de Evita porque supuestamente le daba poderes.
Uy, se cortó Aus. Sí, se Hola. cortó el audio de Aus. Se te cortó el Sí, último hola. audio, los últimas Hola. palabritas, Aus. Que está el mito de que hacía acostar a Isabel sobre el cadáver de Evita porque supuestamente eso le daba poderes. Claro, Un sí, está. personaje bastante, sí, un personaje que más allá de lo espiritual, que si bien es importante, hay que ver de dónde viene la figura de López Rega, ¿no? Un agente de policía que no había tenido mucha relevancia, que incluso había militado en un comité radical, o sea, que no era ni siquiera del régimen peronista. O sea, hay que indagar un poco sobre esa figura de López Rega, creo yo, Sí, que fue sí. destructora En o sea, definitiva, en este periodo fue destructora de la unión que se había alcanzado cuando asume Cámpora. O sea, no una unión, pero sí un acuerdo, ¿no? Y fue también el partícipe de lo que fue Seiza, como dijiste ya. sí, Em, es el origen del genocidio que vino después. O sea, no es que el Plan Cóndor llegó en el 76 de la mano de un golpe de Estado, sino que se fueron gestando las bases para que eso ocurriera. Claro. Y creo que López Tal Rega cual. es gran parte de eso. Tal cual. Los invitamos a ver después en el Drive, vamos a subir el link del documental en donde se hace mención de López Rega, de su historia, su recorrido por la policía y después cómo terminó estos estudios espiritistas que tenía, y después cómo se encuentra con Isabel, termina siendo el secretario personal de Perón. La verdad que sí, Silvia, fue una figura muy, muy oscura, muy siniestra, y que fue el que Totalmente. más dudas plantó en la historia, porque gran parte de todas las dudas que hay de lo que pasó y lo que no pasó, atrás está él. Claro, yo pensaba en el libro de Tomás Eloy Martínez, la novela de Perón, que ahí está bastante bien delineado esa figura tan como astuta entre las sombras que va penetrando el entorno de Perón de a poco, ¿no? Y que Perón lo minimiza, pero en realidad creo que lo menosprecia mal. Perón ahí me parece que tiene un error político muy grande en dejarlo estar al lado suyo, ¿no? Y verdaderamente una figura muy siniestra, porque, digamos, estaba Perón, que vino a morir acá, y estaba Isabel, que mucho no podía ser, digamos, el lugar de Isabel ahí en el gobierno como fórmula, me parece que no tuvo mucho sentido. No era Evita. Y, digamos, más allá de que la fórmula era muy fuerte porque era Perón-Perón, pero Isabel nunca estuvo preparada para ese lugar. Había otros cuadros, ¿no? Como para poner, Silvia. Pero obviamente. estoy segura de eso. Fíjense que estaba, no sé, pero estaba Jorge Tayana, el padre de Claro. Jorge. Sí. Había montones de personas. Digamos, yo creo que Perón cuando viene ya viene en franca decadencia, me parece. Claro. ¿No? Sí, seguro. A pesar de que fue una figura brillante en muchas cosas, pero bueno, ese periodo es tremendo, es tremendo. Y la figura de López Rega, horrible, ¿no? Sí. Pero Sí, yo sí. creo que si buscan el libro de Tomás Eloy Martínez, yo lo leí hace muchos años y realmente esa figura es como una sombra ahí maléfica. Y todo eso que se cuenta de que en el sótano de la casa de gobierno la cubría, hacía cosas así, ceremonias raras, que no sé si Isabelita puede ser que le tuviera miedo, según dice el hijo de Gelbart, pero al principio creo que los fascinó a los dos,
como buen psicópata, ¿no? Bien, eso. Claro. Claro. Sí, es posible. Bueno, tengan en cuenta también que, saliendo un poquito de López Rega, que ya la semana que viene vamos a empezar con el periodo militar. Al finalizar este periodo, en el 76, ya estaban los milicos en las calles. ¿Sí? Me faltó a mí nombrar el operativo Independencia, que ya había llevado adelante. Pero bueno, la semana que viene ya nosotras mismas vamos a ver, vamos a dar el periodo militar, el periodo de reorganización nacional, como lo llamaron. Reorganización, ya la palabra te Sí. dice todo. Reordenar todo, ¿no? Tal cual. Sí. También vamos a hacer mención, si bien vamos a hablar un poco, vamos a hablar de lo que fue el terrorismo de Estado. Vamos a hacer también un poco más de hincapié en todo lo económico, en el plano económico, cómo se fue destruyendo estas bases productivas, todo esto que costó tantos años construir, ¿no? en el país. Vamos a hacer más eco en esa parte, a la represión también cultural que produjo, ¿no? que produjo esta dictadura. Bueno. Otra cosa que quiero recomendarles, sí. pueden encontrar, yo la tenía la película, no sé si la tengo guardada en alguna computadora, la película La Palabra Justa, sobre la vida y muerte de Paco Urondo, es excelente realmente. Sí, es excelente. No la vi yo. ¿La viste? Sí, yo también la recomiendo, es muy linda, es muy... ¿Cómo se llama? Sí, La Palabra Justa. La Palabra Justa. Como Le Mot Just ay, bueno, ahora se me fue el nombre. De un autor francés. Del autor francés de... Sí. Paco, para los que no sabían, fue un periodista muy famoso, al estilo Tinelli, podríamos decir, pero no tan... Sí. Un poco más de, obviamente después de conciencia social, pero fue muy famoso en los medios, estaba muy involucrado en la vida política de su país, y fue un proceso de toma de conciencia que fue tomando él, y de compromiso con la sociedad, porque después terminó trabajando en diarios militantes de la época, a tal punto que después se enfila en la guerrilla, en las organizaciones armadas, y termina siendo víctima de los militares, en el gobierno militar, termina muriendo en Mendoza. Lo matan, ¿no? No lo matan, él toma la pastilla, ¿no? Que la pastilla esa que ellos tenían como último recurso para no después ser parte de la tortura y todo eso, ¿no? Para evitarse todo eso. Y Paco es una figura a mí me gusta mucho, porque obviamente esta parte que tiene poeta, ¿no? El poeta armado, como llama, hay un libro también de él que se llama El Poeta Armado. Es muy linda la vida muy linda, muy interesante para saber como militantes, ¿no? Y por otro lado, hay que tener en cuenta que Paco lo mandan a Mendoza castigado. Sí. Por una falta ética, según la Orga, sí. Donde se había, estando casado o separado, se había metido con una compañera. Entonces eso fue algo, una locura. Muy moralista, y lo mandan allá, y lo mandan al muere, ¿no? Eso también son los claroscuros también de toda esa historia, ¿no? Sí, de lo que fue las cúpulas de las mismas organizaciones, y la obediencia, ¿no? Como ellos estaban tan comprometidos a sus organizaciones, que nada, o sea, cumplían una parte de sus normativas que tenían, por ejemplo, esta de involucrarse entre compañeros, compañeras, y se tiene que ir allá, y allá termina. Aparte se sabía que allá estaba muy dura la situación respecto a la persecución política. Sí. Era de saberse que allá corría riesgos. ¿Alguna consulta más respecto o algo que quieran hacer hincapié los compañeros que están también presentes, que vieron o que vimos que nosotros no tocamos, que gustaría mencionar del periodo?
si me permitís hacer un agregado a todo lo bueno que hablaste de José Bergelbach y del libro que mencionaste, que lo describe. Tal vez vos lo sepas, pero traigo a colación que en YouTube pueden encontrar un video acerca del tema. La película. La película referida a esto. ¿eh? Bajo el nombre de Bergelbach, etcétera, el hombre, como se me acaba de ir. Sí, lo había mencionado. Claro, es Sí. Castel- No, creo que no. Historia secreta del último burgués nacional. Que lo hizo Carlos Castro y Eso María es. Seguane, basado en el libro de ella. Por eso. Me pasó desapercibido que lo hubieran mencionado. Sí, lo mencionaron. Por eso ahora me animé a Sí, decir. sí, lo mencioné. Bueno, disculpa. No, por favor, no hay problema. Bueno, buenísimo. Bueno, también intercambio posterior. Ahí, como decía Agus en el chat, retomando el encuentro de la semana que viene, vamos a empezar con el proceso autodenominado de organización nacional, que fue la última dictadura, y que también, como decía Agus en el chat y lo retomo, nada, busca barrer con más de 100 años, o más de 70 años de historia argentina, ya no solo peronista, sino de historia argentina. Intenta barrer con 70 años de partidos, 70 años de debate, y retoma este concepto de la organización nacional que había inaugurado Roca con su campaña del desierto, intentando justamente organizar el Estado y el territorio argentino. Fijémonos hasta dónde vuelve en su relato histórico y en su relato simbólico y en su construcción simbólica la dictadura para hacer legítima su tarea, ¿no? Para autolegitimarse. Que es lo duro también y lo violento de también ese proceso, es que se va a retrotraer a épocas donde la violencia era moneda corriente, donde la democracia no existía ni estaba en vistas de existir, y bueno, nada, eso lo va a continuar el sábado que viene también Rosa y Gabriela, con una exposición como la de hoy. Si alguien quiere aportar algo más, sepan que esta presentación fue grabada, así que seguramente en la semana él o la que la quiera volver a ver, o si lo quieren compartir con algún conocido o conocida, lo pueden compartir en el link de YouTube. Y ahora en breve, ahora un ratito, vamos a estar pasando por mail, por la cadena de mail, y los links hacia los otros encuentros, por si los quieren pasar, por si también los quieren compartir, bienvenidos sean. No sé si alguien más quiere aportar algo. Muchas gracias, dicen por ahí por el chat. Muy bueno, compas, genial, excelente. Muchas gracias a todos los que participaron. Yo por mi parte no tengo nada más para decir. Si quieren continuar en el chat o acá hablando, bienvenido sea, y muchas gracias a todos y a todas. Les mando un afectuoso cariño. Igualmente, compañeros, compañeras, gracias por participar. Los invitamos el sábado que viene. Y bueno, que tengan un lindo fin de semana, un lindo Día del Padre. Y bueno, cuídense. Nos vemos. Nos vemos, Gaby. Chao, Rosa. Chau a todos y gracias. Hasta luego. Entro acá para irme. Bueno, gracias. Nos esperamos el sábado que viene.